Libéralos de la idolatría. Libéralos del paganismo, de la santería. Libéralos del pecado y de las cadenas de los demonios. Sácalos del pozo de la desesperación y de las arenas movedizas. Pon sus pies sobre la roca, sobre la peña. Y en este momento, Dios mío, comienza a efectuar en ellos una transformación de tal naturaleza que sientan que en sus bocas tú has puesto desde hoy en adelante un cántico nuevo. Y la paz tuya, Señor, se derrame, así como el amor tuyo, Dios mío, y sientan el perdón de sus pecados, la liberación de su alma, la liberación de su espíritu, y que sus cuerpos desde hoy en adelante sean constituidos en templos del Espíritu Santo de Dios. Los abandono en tus manos, los reclamo para ti. Permite que ellos puedan entender, comprender la profundidad de mi experiencia, porque un día me vas a dar la oportunidad de yo oír el testimonio de lo que tú también vas a hacer a través de este testimonio en esos hombres y en esas mujeres que están en sus hogares o en el sitio, barrio, sector, pueblo, zona metropolitana, pulmón de la montaña, en cualquier lugar. Un día vamos a recibir el insumo de lo que tú has hecho en sus vidas. Me abandono en tus manos, Nazareno, y yo te necesito. Por Cristo Jesús, el Señor, te lo pido. Sella con el carbón encendido de tu espíritu mis labios. Dame sabiduría. Trae a mi mente aquellas experiencias que pueden edificar y consolar a tantas vidas. Hay tantas cosas maravillosas que tú has hecho en mi vida, Jesús, imborrables, que están en lo íntimo de mi corazón, pero también en mi mente. Abre mi mente y saca de mi corazón aquellas experiencias que pueda yo compartir las mismas con este pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, el Señor, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Nací en la ciudad de Bayamón, en el campo. A pesar de la extrema pobreza donde viví, mi hogar fue uno estable. Me crié en la casa de mis abuelos paternos y creo que para mí fue una maravillosa bendición. Bajé del campo, estudié en la ciudad de Bayamón. Toda mi vida soñé ser abogado. Lo logré. Me gradué en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y comencé a ejercer la profesión en la ciudad de Bayamón. Calle Betances, número 30, del término municipal de la ciudad de Bayamón, Puerto Rico. Me casé. Recientemente cumplí 38 años de casado con mi esposa, mi única esposa. Soy marido de una sola mujer. Hemos procreado 5 hermosos hijos: Iris Nanet, Dorcas, Vanessa, Rafi y Rolando. Y tengo 4 bellísimos nietos: Cheryl, Fabián, Dafne y Alfonso. Todos mis hijos son profesionales y alabo y glorifico el nombre de nuestro Dios. Estando yo ejerciendo mi profesión, un día, maravilloso día, recién casado prácticamente, fui a vivir a un hogar. Cerca de mi familia vivía
un hogar, gente pentecostal. Y por primera vez pude yo oír lo que era el Evangelio. Nunca antes había oído el Evangelio de filo pentecostal. Pero esa familia donde yo fui a vivir, vecinos, cantaban, testificaban, me hablaban. Nunca puedo olvidar la forma y manera en que me trataron, la gentileza, su forma de compartir aquella experiencia única de ser sacado del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación y de las arenas movedizas. Compartieron el pan de vida conmigo. Compartieron su experiencia, sus testimonios, su vida. Pertenecían a la Iglesia de Cristo Defensores de la Fe. Jamás, quizás una vez así, en forma muy aislada, visitaba yo o visité yo templos evangélicos, porque desde pequeño yo había sido formado de que los evangélicos eran herejes y que los evangélicos no tenían salvación y que los evangélicos enterraban la cruz y blasfemaban el nombre de María. En esa formación cultural religiosa me levanté yo, esclavo de una religión completamente idolátrica, y jamás se me habló de lo que era la verdad. Un día, esta familia me invita a una campaña evangelística en el templo de los Defensores de la Fe, en la misma iglesia donde hoy soy su pastor. Por deferencia, por la forma y manera en que siempre me trataron a mí y a mi esposa, yo acepté la invitación. Por primera vez entré a un templo evangélico, repito, de corte pentecostal. Me senté en el último banco de la iglesia. Por primera vez oí a un predicador, a un evangelista que todavía vive, Jaime Cardona, uno de los hombres más humildes y más sencillos que yo he conocido en mi vida. Ungido de Dios, profeta del Altísimo. Por 8 días estuve asistiendo a la campaña. Allí vi cosas sobrenaturales que jamás en mi vida yo había visto. Jamás en mi vida había oído lo que se me había enseñado, ya que todo el cúmulo religioso en mi mente, basado en tradiciones, nunca me había movido, nunca fui provocado a buscar, a oír a otros que hablaban de Dios en una forma y manera y en un estilo y en una proclamación diferente a la que yo había recibido. Allí vi gente contenta, gente que aplaudía, gente que levantaban las manos, gente que cantaban con gozo, con alegría, gente que saludaba, gente que abrazaba y gente muy contenta, muy alegre. No era el ritualismo, la liturgia a la cual yo estaba programado y en la cual había estado toda mi vida envuelto. En ese tiempo yo tenía 29 años de edad. Termina la campaña de 8 días. Milagros, prodigios, cosas sobrenaturales. Y aunque me impactó, no fui motivado a abrirle mi corazón a Cristo. Cuando terminó el día número 8 de campaña, y así yo honré la invitación que una familia, la familia Montañés, me había dado, al salir
del templo me estaba esperando Jaime Cardona, el evangelista, y me dijo, todo el día de hoy, mientras oraba, Dios me dijo que orara por usted. Yo tengo deseos de hablar con usted, porque Dios tiene planes muy grandes con usted. Yo abiertamente, con franqueza le dije al evangelista, yo no tengo ningún plan. Mis planes están hechos. Yo ejerzo mi profesión, me voy a envolver a la política y eso es todo lo que yo quiero. No tengo planes para más nada. Tengo mi propia religión. He venido aquí simplemente aceptando una invitación que me hizo una familia a la cual yo quiero mucho. El hombre insiste y me dijo, por favor, deme una oportunidad para yo dialogar con usted mañana por la noche, ya que el próximo martes salgo hacia la República Dominicana. Fue tal la insistencia y la forma y manera en que me lo dijo y me lo pidió, que yo le dije que sí. Vivía cerca del Templo Defensores de la Fe en ese entonces, templo donde se había llevado a cabo la campaña. Fui a mi casa, al otro día fui a mi oficina, porque ya practicaba o ejercía la profesión, y el compromiso se me olvidó. Era para las 8 de la noche. Como a las 8:30 o las 8:40 de la noche, estando mi esposa y yo viendo la televisión, se tocó a la puerta. Abrimos y era un mensajero, un anciano, que me dijo, el evangelista le está esperando. El evangelista envió por usted para decirle que está esperándolo en la residencia del pastor Castro. Me puse un traje blanco, color crema, no se me puede olvidar. Empecé a caminar porque la distancia era relativamente cerca, y escuche bien cómo se origina el primer capítulo de mi experiencia con el Todopoderoso Dios. Mientras yo caminaba, comencé a hablar conmigo mismo, porque yo había visto cosas, había oído cosas que jamás en mi vida las había visto en mi iglesia, la iglesia católica, y jamás me habían hablado, jamás había oído la proclamación del evangelio, porque en ese entonces la misa era en latín. Y comencé a dialogar conmigo mismo, porque sentí cierto grado de preocupación, de duda. Y dije en alta voz, mientras caminaba yo solo, le dije, Dios, si lo que yo he oído y he visto en esta semana es verdad, tú lo tienes que revelar a mi vida. Si esa gente que dicen ser evangélicos es tu verdadero pueblo y te adoran como ellos dicen que te adoran en espíritu y en verdad, tú lo tienes que revelar a mi vida. Si es verdad que tú haces milagros en este tiempo, tú lo tienes que revelar a mi vida. Si tú no lo revelas, si tú no me lo muestras, entonces ellos son unos farsantes y están engañando. Y le dije más, no quiero que ese hombre con el cual yo voy a hablar esta noche me ponga las manos encima, porque yo vi que ponía las manos a la gente y la gente caía, y yo creía de buena fe, ignorante, que tenía un truco para hacer caer a la gente, porque eso no se oía, porque eso nunca se practicaba dentro de la Iglesia Católica Romana. Cuando llegué, ocupé en un balcón donde dialogamos la silla más distante
como a 10, 11, quizás 12 pies, se sentó el evangelista. De momento, el Espíritu de Dios vino sobre él y comenzó a hablar en otras lenguas. Un lenguaje raro que yo jamás en mi vida lo había oído. Se me pareció a los que en 8 días de vez en cuando los oía en el templo donde yo visitaba, y durante la campaña inclusive por la boca del evangelista. Por lo tanto, cuando vino ese lenguaje extraño sobre él, percibo, porque ya lo había visto en esa semana, que algo sobrenatural había caído sobre él y comenzó a hablarme. Yo estaba sentado en una silla con los pies cruzados, como yo acostumbre casi siempre sentarme. El Espíritu de Dios vino sobre él y comenzó a hablarme. Escúcheme bien, para aquellos que creen que Dios es mudo, que está clavado en un crucifijo o en una cruz, en aquellos que creen que Dios está muerto y que no comunica con los vivos, que está en un trono alto y sublime y que no le interesa nada de lo que está pasando sobre la faz de la tierra. La Biblia dice, antes de que te formases en el vientre de tu madre, yo te conocí, y en el vientre de tu madre yo te separé y te hice profeta, te hice ministro. El Espíritu de Dios comenzó a hablarme y me dijo, tú me retaste, me dijiste que te diera pruebas de lo que sucedió en la campaña. Me dijiste que te diera evidencia sobre el pueblo que me adora en espíritu y en verdad. Yo soy abogado. Tú eres abogado. Y yo te voy a mostrar que mi pueblo tiene la verdad. Alaba, alma mía, al Señor. Y que lo que tú vistes allí no es una locura, es la verdad. Lo que hablaron y dijeron es la verdad. Lo que se hizo allí fue por mi espíritu. Y me dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, soy el Dios de Jacob. Yo no soy Dios de muertos, yo soy el Dios de los vivos. Alaba, alma mía, Jehová. Y te voy a dar evidencias de que yo soy Dios. Y soy tu Dios. Y soy el Dios de mi pueblo. Inmediatamente, amados, ya estoy en la presencia de mi Señor. Sentí que un poder sobrenatural cayó sobre mí. Aquel hombre no me tocó. Se mantuvo sentado. Yo me mantuve sentado. Pero todo mi cuerpo quedó completamente paralizado. Cuando yo siento ese impacto de algo sobrenatural, que no puedo explicarlo con palabras, porque a veces la palabra se queda finita ante una demostración sobrenatural de un Dios grande, terrible y sobrenatural, como es tu Dios y como es mi Dios. Traté de levantar una de las piernas para levantarme y salir corriendo porque tuve miedo. No pude. Solo lo que sentía era el palpitar acelerado de mi corazón, nada más. Y ahí comencé a llorar. El Señor continuó hablándome. Como me pediste evidencias, yo te voy a dar evidencia. Y repetía, soy abogado. Tú eres abogado. Tú necesitas evidencia. Tú me lo pediste a mí. Yo te lo voy a dar. Soy tu Dios. Soy tu Salvador. Soy tu Redentor. Yo te voy a llamar. Te voy a usar. Acéptame como tu Salvador y Redentor. Y yo, creyendo en mi ignorancia que el que me estaba hablando era el evangelista, le dije, Señor, al evangelista, yo no puedo aceptar el evangelio. Yo soy católico, apostólico y romano. Lo es mi esposa, lo es mi abuela. Somos católicos, no podemos cambiar de religión. Mi abuela me enseñó que no se puede cambiar de religión.
Me enseñaron que los evangélicos son herejes. No puedo hacerlo. Soy católico. Y todo lo que yo decía era: soy católico romano, soy católico apostólico y romano. Dios me hablaba, me requería, me emplazaba, y decía yo que no. No por rebeldía, sino que a mí se me había enseñado que solamente Roma tenía la verdad. Porque en ese entonces, 35 años atrás, lo que se tenía era misal. No había Biblia. Y la misa era en latín. Así que yo estaba como Job. De oídas lo había conocido. De momento, y estoy en la presencia de mi Dios, siento una mano que se coloca sobre mi pecho. No la vi, pero la sentí, porque los dedos palpaban. Mientras tanto, aquel hombre seguía hablándome por el espíritu, y yo decía que no podía ser. Y todo mi argumento era: soy católico, apostólico y romano. Soy católico, mi abuela es católica, me enseñaron el catolicismo. Yo no puedo cambiar de religión. Repito, estoy en la presencia del Dios al cual un día tendré que darle cuentas. Siento que aquella mano se mete por mis costillas, por mi lado izquierdo. Siento que aquella mano abrió las costillas. Siento un dolor horrible. Empecé a gritar. Siento que aquella mano llegó a mi corazón. Siento que aquella mano hizo como un hueco. Sentí que en aquel hueco mi corazón fue colocado. Siento cuando los dedos comienzan a palpar el corazón. Siento dolor. Empiezo a llorar y a casi gritar por el dolor que me causaba. Y recuerdo el hombre sentado, el evangelista: alaba alma mía Jehová. Dios hablándome a través de sus labios, pero yo era como un mulo sin entendimiento. Algo sobrenatural estaba ocurriendo, pero no entendía. Mi mente estaba embotada, llena de religión. Y cuando mi corazón cayó en el hueco de aquella mano y sentí sus dedos, y a través de aquel hombre profetizándome, Dios me dijo: sí o no, ¿me aceptas o me rechazas? Le dije: no puedo, soy católico, apostólico, soy romano, no puedo cambiar de religión. Aquella mano apretó mi corazón. Cuando apretó mi corazón, me saqué un grito en aquel balcón, un grito grande, profundo. Y cuando aquel grito salió, detrás de aquel grito, dije yo, que salió desde lo más profundo de mi alma: sí, te acepto como mi Salvador. Y todo desapareció. La mano, el toque del corazón, aquel poder sobrenatural que había venido sobre mí. Por más de 30 minutos no podía moverme. Inmediatamente me hinqué de rodillas. Entonces el evangelista se aproxima, me pone las manos encima de los hombros, oró por mí, y por primera vez en mi vida, hice la oración del penitente. Creo en mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que moriste por mí, por mis pecados. Derramaste toda tu sangre, sangre que me limpia de todos mis pecados. Y públicamente te acepto, te confieso como mi único y personal Salvador. Y ahí finalizó todo. Cuando llegué a mi casa, después de aquel hombre haber orado por mí y haber recibido de él las primeras instrucciones, recuerdo que me llevó a la iglesia, al salón, a la nave, me presentaron al pastor por primera vez y regresé a mi casa, salvo. Llegué a aquel lugar perdido
y regresé completamente salvo. Llegué siendo un idólatra, ahora yo llegué a mi casa por primera vez con una experiencia única, hermosa, de llegar siendo una nueva criatura. Como llegué después de las 10 de la noche, toqué a la puerta de mi casa, mi esposa me abrió y me dijo: ¿qué te ha pasado? ¿Por qué llegaste tarde? Le dije: a mí no me ha pasado nada. Estaba dialogando con el evangelista, pero no me ha pasado nada. Y ella me dijo: a ti te ha pasado algo porque yo te noto diferente. Es que la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. No olvide lo que Jesús le dijo a Nicodemo: tú tienes que nacer de nuevo, de agua y de espíritu, si deseas ver el reino de Dios. Hay experiencias, como le dije al principio, que tienen una connotación de marcada importancia para mí. Comienzo a crecer en el Evangelio. Recuerdo una noche que venía del barrio Ingenio de Toa Baja. Comencé a hablar conmigo mismo. Era un carro que ya no aparece en Puerto Rico, le estoy hablando de cerca de 34 años atrás. Y tenía unas pequeñas luces encendidas. Comencé a hablar, repito, conmigo mismo y dije: Señor, el próximo año me voy a matricular en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, que queda anexo a la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras, porque quiero estudiar. Estoy en la presencia de mi Señor. Siento que algo se mete dentro del automóvil. Yo venía solo. Unas pequeñísimas luces encendidas, porque estaba atravesando un cañaveral para llegar a la ciudad de Bayamón. De momento, repito, siento que algo sobrenatural entra en el automóvil. No vi nada, pero sentía el ambiente. Y de momento observo, escúcheme bien, estoy en la presencia de mi Señor, que el asiento delantero se baja, como si una persona se hubiese sentado allí. Yo me impresioné y oigo la voz de Dios por primera vez. Me dijo: no te matricules en el seminario, yo seré tu maestro. Te llamé y yo me encargaré de formar tu vida, porque tú eres mío. Una noche tuve un sueño. Me vi llegando a la iglesia Defensores de la Fe, que en ese entonces radicaba en la calle Comerío de la ciudad de Bayamón. En ese sueño me vi entrando por la puerta principal del templo y observé que el templo estaba completamente lleno. Unos vestidos de vestidura blanca y otros no vestidos. Y cuando entro por la puerta, veo una figura gigantesca en el altar, blanca, completamente vestido de blanco. No podía verle el rostro, como una aureola de gloria lo cubría. Yo me detuve porque me impresioné en el sueño. Veo que aquella mano, la mano derecha de la figura que estaba en el altar, la extiende y no me habló en voz audible. Hizo señal de que me acercara a él. Yo caminé por el centro, por el pasillo central,
Me aproximo al altar. Cuando trato de ver su rostro, no pude. Sin embargo, vi sus manos, estaban traspasadas. Manos largas, una túnica hermosamente blanca. Observo esta figura, que sin lugar a duda era el Señor, porque le observé en el sueño sus manos traspasadas por los clavos. Toma la Biblia del púlpito de la iglesia. Una vez la toma, veo que mueve las manos y se inclina a mí. No le vi su rostro. Lo que vi era un resplandor sobrenatural, pero vi sus manos. Y cuando se inclina a mí, porque el altar es más alto, yo estaba abajo, la Biblia estaba abierta en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículos 12 y 13. Cuando se inclina, toma la Biblia en la mano izquierda y coloca su dedo en el versículo 12. Yo me inclino para ver qué es lo que está señalando, y cuando me muestra que yo estoy leyendo, y comenzó a pasar el dedo por el versículo bíblico, a medida que va moviendo el dedo, las letras se convertían en color oro y grande. Y decía el versículo: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, mas del Espíritu de Dios. Esos dos versículos, repito, se convirtieron en letras de oro grande. Toma el libro sagrado, lo pone en el altar. Estoy en la presencia de mi Dios y de mi Señor. Puso sus dos manos sobre mi cabeza. Cuando las puso, mi cabeza se partió en dos. Un lado para este lado y el otro lado para el otro. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Un sueño. Toma la Biblia, mi Dios y mi Señor, abierta en el versículo y el capítulo que yo había visto y leído. Y así abierta, la introdujo. Con una mano levantó esta parte de mi cabeza, con la otra mano la otra parte, puso las manos sobre mi cabeza, cerró, dejó la Biblia incrustada aquí dentro y me dijo: ve y predica mi evangelio a todas las naciones. Un día voy a un barrio, el barrio Dajao de Bayamón, barrio donde yo me crié. Quería contarle a los míos, con la gente que yo me crié, con la gente más maravillosa de aquel barrio, porque el barrio Dajao era uno de los baluartes del Evangelio y del avivamiento de 1993. Y allí vivía un profeta llamado don Pedro Moreno, que fue uno de los pilares del avivamiento del 1933. Y aunque anciano, era fuerte y quería ir a contarle a la gente maravillosa del barrio donde yo me crié que yo me había encontrado con el caballero del Gólgota. Y un pastor llamado Lucas Torres, discípulo de Cristo, me invitó. Era joven y yo fui. Estuve 3 días con ellos. Me gocé, la gente se gozaba, porque me habían visto crecer en aquel barrio. Y cuando ya me hice abogado, no sabían que yo me había convertido al Evangelio. El último día, domingo por la noche, que terminamos la campaña, recuerdo que aquel anciano llamado Pedro Moreno se acercó a mí y me dijo: no se vaya, permítame cerrar las puertas y las ventanas, que yo quiero bajar con usted. La iglesia estaba y está todavía
en un lugar alto, la carretera abajo, y había que subir un sinnúmero de escalones. Comenzamos a bajar. Ya todo el mundo se había ido. Cuando íbamos por la mitad del camino y siento la presencia del Espíritu Santo de Dios sobre mí ahora, ese hombre se detuvo, se sacó un grito a todo pulmón. Aquel grito me hizo temblar. Sacó del bolsillo una botella de aceite, más o menos de este tamaño, nueva. La abrió. Comenzó Dios a hablarme. Y comienza aquel hombre a derramar aquella botella de aceite por toda mi cabeza. Ungió mis oídos, mis ojos, mi boca, mis manos, mi vientre, mis rodillas, mis tobillos, mis pies. Toda aquella botella de aceite cayó sobre mí. Aquel hombre era agricultor. En las manos tenía los callos. Y cuando comenzó a bregarme con mis oídos y mis labios y mis ojos, yo sentía lo tosco de sus dedos, como que me laceraban, porque era un hombre rústico, pero lleno del Espíritu Santo. Parecía como los profetas del Viejo Testamento. Cuando terminó, abrió su boca y el Espíritu de Dios me dijo: te unjo pastor de ovejas. Yo usé un traje negro que me lo regaló mi esposa para que fuese el domingo por la noche. Una camisa blanca. Cuando yo llegué a mi casa, tenía todo el pelo lleno de aceite, los ojos, la boca, las orejas, las manos y todo el traje lleno de aceite. Yo dije: el traje se perdió. Al otro día lo llevé al Londres, a la tintorería, y le dije al dueño del Londres, que era evangélico y discípulo de Cristo, le hablé de mi experiencia y le dije: mira a ver qué tú puedes hacer con este traje, porque anoche derramaron un botellón de aceite sobre mí. Y él empezó a reírse. Al otro día fui. Escúcheme bien, estoy en la presencia de mi Dios. Me dijo el hermano Cabrera, hijo de un pastor que está con el Señor, llamado el reverendo Cabrerita, que murió en Corozal. Me dijo: licenciado, yo era abogado todavía, no se encontró ni una sola evidencia de que el traje fue afectado por el aceite. No había aceite. Cuando usted empieza a bregar con cosas sobrenaturales, no es que yo sea mejor que nadie, es que lo mismo que Dios hace conmigo puede hacerlo contigo, o quizás tú tengas experiencias mucho más profundas de tu relación personalísima con Dios. Por eso la Biblia dice: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Murió el pastor Castro. La iglesia me elige a mí, su nuevo pastor. La iglesia Defensores de la Fe, en la que yo me convertí y ahora soy su pastor, ha tenido en toda su historia 2 pastores. El pastor Castro, que murió a los 81 años, y luego vine yo.
Yo recuerdo que tan pronto asumo el pastorado, Dios me habló y me dijo: te voy a bendecir. Y el anciano murió. Ahora entro en una nueva etapa de la iglesia contigo. Y yo me gustó. Me gustó. Me sentí feliz. Pero me dijo: tienes que dejar la profesión. Toda mi vida anhelé ser abogado. Y lo logré. Y modestia aparte, fui un abogado bueno. Por lo menos honesto y limpio. Amado y querido por mis compañeros, inclusive los jueces que trabajaban en el Tribunal de Distrito de Bayamón. Superior, todo ese andamiaje judicial. Cuando Dios me dijo: tienes que dejar la profesión, yo dije: no, mi profesión no, porque era lo que yo anhelaba, lo que había deseado toda mi vida. Era el sustento para mis 5 hijos. Y comencé a huir. Donde quiera que yo iba, el Espíritu de Dios me hablaba. Donde quiera que yo iba, venía la profecía. No había rincón donde yo no me metiese que no viniese el mensaje de Dios. Un día llego yo a mi casa y mi hijo Rafi, que tenía 5 años de edad, comenzó a salirle unas manchas en el cuerpo, negras. Este niño, Dios lo había profetizado a mi esposa, porque habíamos tenido 3 hijas mujeres y mi esposa quería un hijo varón. Mi esposa había tenido 2 abortos y uno de esos abortos fue en la sala de mi casa, que cuando el feto cayó lo vi yo muerto. Y mi esposa insistía en tener un hijo. El médico decía que no. El doctor Ángel M. Otero, ginecólogo, que atendió todos los alumbramientos de mi esposa, de mis 5 hijos. Y un día Dios mandó un profeta a mi casa, del oriente del país, de la parte este. Y Dios le dijo a mi esposa que iba a tener un hijo varón. Vino el embarazo y nació mi hijo. A los 5 años aparece una enfermedad brutal en su cuerpo. El número de plaquetas había descendido a un extremo que solamente tenía 8,000 plaquetas en su cuerpo. Fue recluido en un prestigioso hospital y atendido por uno de los mejores médicos de Puerto Rico, porque me lo recomendaron. Era profesor en el colegio de medicina. Y ahí comenzó nuestro viacrucis. Todo el cuerpo estaba forrado de negro. Era como un vaso de cristal, me dijo el médico. No podía jugar, no se podía dar golpes, una cosa terrible. Le hicieron una prueba de la espina dorsal para ver si era cáncer. Y se determinó que el número de plaquetas en la sangre era su problema. Y las plaquetas se estacionaron en 58,000. No querían subir a pesar de todos los medicamentos, a pesar de todo el tratamiento. Se le suministraba prednisona. Tenía cabellos en la cara. Retenía el agua, comía mucho. Era una cosa increíble. La taquicardia. Cuando comenzaba el corazón a acelerarse debido a la prednisona, él se me tiraba encima, decía: papito, me muero, me muero, me muero. Se formaba una gritería en mi casa. Y un día el médico me dijo: hay que extirparle el vaso sanguíneo para poderlo salvar. Se nos vino el cielo abajo y la tierra subió para arriba.
Yo recuerdo un miércoles, hace más de 19 años, saliendo yo del culto, llegué a mi casa. Mi esposa me dijo, quiero que observes al niño en la espalda. Toda la espalda había sido cubierta por unos cabellos negros largos como los tenía en la cara. El efecto secundario de la prednisona. Hinchado completamente porque retenía el agua. Yo tomé el niño, lo llevé a su cuarto, lo acosté y me arrodillé. Estoy en la presencia de mi Dios y de mi Señor. Le dije, Jesús de Nazaret, mi Señor y mi Salvador, esta noche yo no vengo a orar, yo vengo a hablar contigo. Porque a mí la Biblia me dice que se puede hablar con Dios y que Dios oye cuando hablamos con Él. Y le dije, yo quiero que tú envíes un testigo de lo que tú y yo vamos a hablar. No quiero ángeles, ni arcángeles, yo no quiero nada, ni ruido, ni relámpago. Quiero la presencia de tu Santo Espíritu en este lugar. Estoy en la presencia de mi Dios. Que aquella habitación se saturó de la gloria. La misma gloria que vi en el carro cuando Dios me dijo, yo seré tu maestro. Le dije, Señor, si tú sanas a mi hijo, yo te prometo abandonar mi profesión, a no ejercerla más y dedicarme al pastorado como tú quieres que yo sea. Y Dios me habló en voz audible. Alaba alma mía Jehová. Bendice alma mía a mi Dios y a mi Señor. Y me dijo, sano a tu hijo ahora. Y tú tienes 6 meses para arreglarlo todo, abandonar el ejercicio de tu profesión y dedicarte completamente a mi obra. Cuando yo abro los ojos, el niño estaba dormido. Cuando salgo de mi habitación, mi esposa está en la cocina de la casa donde ella y yo vivimos con mi familia. Y le dije, Iris, Dios me habló y me dijo que ha sanado a mi hijo. Ella me responde y dijo, yo lo sé. ¿Por qué lo sabes? Porque Dios también me lo dijo a mí. Me fui aproximando a ella y le dije, ¿tú sabes el costo? Tengo que abandonar la profesión. Y ella me dijo, el Señor me lo dijo a mí. Jamás mi hijo ha vuelto a enfermar. Lo sanó total y completamente. Hoy tiene sobre los 24 años. Ese fue lo más excelso. Ese fue lo más grande. Eso fue lo que me motivó, lo que me emplazó, lo que me proyectó, lo que me hizo hacer un compromiso irreversible e insobornable con mi Dios. Y asumí el pastorado de la Iglesia de Cristo Defensores de la Fe hasta el día de hoy. Jamás ha vuelto la enfermedad, porque cuando Dios sana, sana completo. Cuando Dios dice, se cumple. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Estoy aquí dirigiendo la iglesia por muchos años, no buscando prebendas ni aplausos, no buscando placas ni reconocimiento.
compromiso con el Dios que jamás viola el pacto. Porque pasaron los 6 meses. Comenzó Dios a bendecirme de una manera terrible, a pagar unas deudas, a terminar mi casa, unas cosas que faltaban, a pagar un dinero que había tomado prestado para terminar mi casa. Y como entró tanto dinero, mi esposa se constituyó en mi secretaria, porque estábamos en ese esfuerzo, en esa cosa de pagar, porque yo sabía que el tiempo se aproximaba. Pasaron los 6 meses. Y como entró tanta abundancia, a mí se me olvidó. Y Dios no me dijo nada. Pero le dijo a mi esposa, pasaron los 6 meses, yo cumplí mi pacto. Y le dio órdenes a mi esposa, vete a la oficina, donde ella era secretaria mía, y ciérrala. Y un día cuando yo llego de la iglesia, veo la mudanza. La oficina, mi esposa la vacía. Y cuando yo llegué a mi casa, estaban todos los muebles, escritorios, diplomas, los casos, en una pequeña oficina que habíamos hecho porque sabíamos que teníamos que liquidar unos casos y así honrar el compromiso con una serie de personas que habían sido clientes míos toda la vida. Cuando yo llegué, aquello impactó mi corazón, me sacudí. Le pregunté, Iris, ¿pero qué pasó? ¿Por qué pasó aquí? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no hablaste conmigo? Ella me dijo, porque Dios me ordenó que cerrara la oficina, porque pasaron los 6 meses que Él nos dio y me dijo que lo hiciera. Yo bajé abajo, donde estaba todo disperso en aquella marquesina, comencé a llorar, porque yo sabía que allí se enterraba todas mis ilusiones. Sabía que no podía ejercer más mi profesión. Tomé un pequeño camino o vereda que me conducía a una pequeña piscina que había construido, porque sabía que como mi tiempo como abogado se acababa, quería hacerle algo a mis 5 pequeños hijos. Me senté en uno de los bancos y comencé a llorar. No se me puede olvidar, el Espíritu de Dios vino sobre mí y oigo la voz de mi Señor que me dice, ¿por qué lloras, mi siervo? Valen más para ti esos muebles viejos, ese escritorio viejo, esas sillas viejas, que yo. ¿Amas más tú eso que a mí? Me dijo, no llores, yo te voy a bendecir. Y aquello desapareció hasta el día de hoy. Soy Rosa Iris Padilla. Tenía 14 años cuando conocí a Rafael Torres Ortega. Luego, 4 años luego, nos casamos en el pueblo de Naranjito, Puerto Rico, un hermoso pueblo donde nos conocimos, nos hicimos novios y nos casamos. Cuando nos casamos teníamos unas metas maravillosas. Mi esposo estaba estudiando en el Colegio de Derecho y nuestras metas era alcanzar la posición más alta en el país donde nosotros residimos. Metas maravillosas, y es hermoso cuando uno nace en una cuna pobre tener metas. Y nuestras metas era estudiar, trabajar y alcanzar lo máximo para nuestra familia
y para bien de nosotros mismos. Éramos unos jóvenes que le servíamos a Dios en la religión donde se nos había educado, la religión católica. Amábamos a Dios, visitábamos la iglesia, confesábamos juntos, tomábamos la comunión juntos y inclusive pasábamos las misas de rodillas, clamando al Dios que se nos había predicado, al Dios que se nos había hablado, creyendo que ahí estaba el verdadero Dios. Amábamos a Dios profundamente. Hasta que un día se le apareció Jesús de Nazaret a mi esposo, lo conoció en una iglesia pequeña en la calle Comerío y ahí comenzó a cambiar nuestras metas y nuestra vida. Aquellas metas y aquellas esperanzas creí que se tronchaban cuando mi esposo conoció a Jesús de Nazaret. Cuando llegó aquella noche de haber conocido a Dios, que a pesar de que me lo quiso ocultar, no podía, porque en su rostro observé un brillo especial, una paz especial. A pesar de que éramos un matrimonio bien unido, nos amábamos, apenas teníamos 3 años de casado, donde el hogar de nosotros era un remanso de paz, de amor, de comprensión. Al entrar mi esposo aquella noche a mi hogar, lo encontré diferente. No era el mismo Rafael Torres Ortega que había salido de mi casa. Venía bien diferente, como que una carga había sido desprendida de él. Le pregunté, ¿qué te pasa? A pesar de que se quedó callado y me decía, no puedo hablar. Tengo una experiencia nueva, más tarde la sabrás. No pudo engañar su semblante lo que su corazón sentía. Y ahí comenzó unas vivencias en nuestras vidas, de mi parte una incomprensión. Había sido criada en un hogar católico y siempre pensé que era la única religión y la verdadera. Pero al caminar del tiempo pude observar muchas cosas hermosas y maravillosas. Y a pesar de que no compartía su fe y no creía en aquella gente alborotosa, gritona y que decía aleluya en voz alta, yo no podía entender que ahí podía existir Dios. Pero observaba muchas cosas en él. Veía su humildad, veía el cambio, veía la diferencia de carácter. Cuando trataba de discutir el porqué de ciertas cosas que veía, callaba. Y comencé a ver cosas raras que yo no veía en mi religión, como orar por los enfermos, ungir los enfermos con aceite. Acudía como esposa fiel a la iglesia donde él me invitaba, creyendo yo que era una ilusión pasajera, que eso terminaba allí, que se iba a cansar, decía yo, de esos locos alborotadores, aleluyas que gritaban, y pensaba, Dios no puede estar en esos gritos. Pero cuán lejos estaba yo de la verdad y de que mi esposo verdaderamente había tenido un encuentro profundo con Dios. Al observar las cosas maravillosas que pasaban allí, vi milagros terribles. Vi cuando oraba por los enfermos, tomando aceite en sus manos y poniendo sus manos sobre las áreas afectadas visibles. Y aquella pierna de la señora que oraba quedar completamente sana, donde había una llaga podrida, donde había una úlcera supurando, podía observar como Dios inmediatamente ponía carne y piel a aquella pierna. Y yo decía, esta gente tiene que tener algo especial, mi esposo tiene que tener algo especial, pero no podía seguirle. Había algo en mi corazón que impedía hacer lo que yo quería, servirle a Dios. Recuerdo una noche que Dios se me reveló a mi vida.
No voy a hablar de mi testimonio. Hubieron cosas maravillosas aquella noche, pero desde esa noche en adelante decidí servirle a Dios. Y en ese caminar juntos, comenzamos a trabajar por la causa de Jesucristo. Dios no nos prometió rosas en el camino, pero sí nos prometió que estaría con nosotros en los momentos de angustia y de sufrimiento. Qué lejos estaba de mí y de mi pensar de que un día Dios iba a llamar a mi esposo al pleno ministerio. Creía sí que le íbamos a servir a Dios, pero la profesión había costado demasiado de alto. Yo observé a mi esposo ir al colegio de Derecho con los zapatos rotos. Veníamos de una familia humilde y pobre y había muchas esperanzas. Queríamos ayudar a los pobres, queríamos hacer cosas maravillosas, pero al aparecerse Jesucristo en nuestro camino, nosotros no teníamos planes de dejar la profesión. Sí queríamos servirle a Dios, sí queríamos estar en la iglesia y haciendo la voluntad del Señor, pero en nuestra oficina, trabajando y dedicándonos a nuestro hogar, porque pensaba yo, con el dinero que entra de la oficina podemos ayudar a muchos ministerios, podemos ayudar la obra de Dios. Esas eran nuestras metas y nadie podía romper esas metas que teníamos. Dios nos comenzó a bendecir, servíamos a Dios y Dios comenzó a darnos hijos, 3 niñas hermosas, maravillosas, y Dios a bendecirnos en la oficina. Comenzaron las niñas a crecer y un día Dios habló a mi esposo. Habló a mi esposo cuando mi hijo más pequeño tenía 5 años que enfermó. No podíamos entender. Amados, era tan duro y tan difícil cuando usted tiene 3 niñas pequeñas y cuando hay otro niño y decir, Dios, tienes que cerrar la oficina porque te quiero en el pleno ministerio. Ahora que la vida ha sido tan hermosa y tan maravillosa con nosotros, yo miro hacia atrás y yo digo, fue fácil, pero en aquel tiempo yo no podía entender. Solamente la mano poderosa de Dios, solamente lo que habíamos vivido en ese transcurso de años, los milagros, las maravillas, los prodigios, sentir a Dios en nuestras vidas, sentir de que mi hogar era un baluarte de Dios. Era como que Dios tenía escondido a mis niñas, donde milagros ocurrían diariamente en mi hogar. En una ocasión Dios habló a mi esposo y le dice, siempre ten en tu casa una botellita de aceite. Cuando tus niñas enfermen, úngelas con aceite y yo las sanaré. Y así sucedía. Tantas vivencias, tantas cosas maravillosas, tantos prodigios. Dios utilizando a mi esposo en predicaciones donde la gloria de Dios se dejaba sentir. Sufrimientos, sí, persecuciones en cuanto a las ramas judicial, burlas, vituperios. No podían entender por qué un abogado en aquel tiempo se convertía al Señor. Sufrió con los jueces, sufrió con los abogados, pero al pasar de los años pudieron ver que aquella decisión por Jesucristo era real en su vida. Y Dios en su infinita misericordia, pese a todos los momentos tristes que pasamos de incomprensión, siempre nos puso en alto. Mis niñas eran como 3 flores maravillosas, donde Dios se glorificaba y veíamos la gloria de Dios descender a nuestro hogar, su presencia, su amor. Era como un remanso de paz, donde cuando pasábamos por la angustia o el dolor o venía la pena, podíamos ver la mano de Dios glorificarse en cada acción de nuestras vidas. El testimonio de mi esposo, ver yo la vida de mi esposo dedicada a Dios, completamente al Señor, ver cómo a las 5 de la mañana comenzó un ministerio de hace más de 20 años en la radio,
donde todas las mañanas se levantaba a las 5 de la mañana y salía para Río Piedras a predicar el Santo Evangelio, llegar para atender su oficina, predicar en la noche porque el pastor donde él le servía a Dios estaba anciano, y ya a los 15 días de convertido comenzó a predicar el Evangelio como copastor, siéndole fiel al pastor, siéndole fiel a la iglesia, ver su vida dedicada a Dios y preguntarme, Señor, ¿cómo puede mi esposo hacerlo? Solamente la mano de Dios. En una ocasión, mi esposo enfermó gravemente y no sabíamos qué clase de enfermedad era. Y recuerdo que el diagnóstico fue diabetes. Y decíamos, Dios, ¿cómo es posible una vida dedicada al Señor y mi esposo enfermar de diabetes? El Dios que nosotros le servimos es un Dios que habla y que escucha. Y recuerdo en aquella ocasión cuando Dios nos habló y nos dijo, les he llamado para un servicio, les he llamado para trabajo. Hubieron unas directrices directamente del Señor. Usó Dios a una profeta llamada Beni, doña Beni, ya partió con el Señor. Y esta señora de Dios que vivía de rodillas, una mujer de Dios, nos dijo, les he llamado al pleno ministerio. En un momento cerrarán su oficina. Les presento dos caminos, el camino angosto y el camino ancho. En el camino ancho lograrán las metas. Llegarán a lo más alto de la posición en Puerto Rico. Y nuestras metas eran altas, eran grandes, pero se perderán. Pero yo le tengo un camino angosto, donde me servirán, donde servirá toda la familia a mí, donde terminarán en los cielos, la meta en los cielos, pero este camino será lleno de espinas, de sufrimientos, pero yo estaré con vosotros en la angustia y en el dolor, nunca los dejaré, siempre estaré en la angustia, seré su abrigo, seré su fortaleza, y alcanzarán todo aquello que me pidan, siempre que sea para mi obra. Y todas las cosas que han sucedido y que han sucedido 10 años atrás, todas las cosas Dios nos las profetizó, lo que hay. Dios fue tan maravilloso que si en aquella ocasión nos habla de que se iba a cerrar totalmente, nos hubiésemos opuesto. Pero fue tan maravilloso Dios que nos llevó a entender ciertas cosas y otras no las entendíamos. Pero el testimonio de mi esposo, ver la vida, cómo entregó su vida al Señor desde la mañana hasta la noche, desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, dedicada a Dios, totalmente a Dios, nunca predicando por dinero, ni nunca predicando porque lo que pudiera recibir, dándolo todo por nada, porque Jesucristo, decía él, se dio totalmente gratis en la cruz del Calvario y nos dio vida, vida en abundancia, viendo su testimonio, viendo su vida recta, viendo su vida dedicada a Dios. Yo me convertí verdaderamente a Jesucristo, entregué mi corazón y decidí servirle en las buenas y en las malas. Quiero decirles que la vida ha sido maravillosa. Quiero decirles que Dios nos dio 5 hijos preciosos, una familia unida, un hogar maravilloso. ¿Que han habido sufrimiento? Cierto. ¿Que han venido problemas? Cierto. Pero mi Dios ha estado con nosotros dentro del túnel, ha estado con nosotros dentro del problema. Su abrigo nos ha guardado, nos ha librado. Hemos sentido su mano poderosa y cuando el sufrimiento ha sido tan fuerte y el dolor tan terrible que hemos tenido que sentir su presencia, hemos tenido las visiones de Dios más maravillosas. Hemos visto su mano poderosa cuando
nos muestra su amor y su poder. Hemos visto al ángel del Señor al frente de nuestra casa. Literalmente estamos hablando delante de un Dios vivo que algún día le tendremos que dar cuentas. El camino del Señor no es fácil, pero es maravilloso. El trabajo es arduo y es glorioso. Y gracias a una vida llena de sacrificios, a una vida donde se pudo observar la verticalidad y la honestidad de Dios, un hombre que entregó su juventud, su vida, totalmente a Dios, dedicado a Dios, a su familia, a sus hijos, hizo crecer en mí un amor profundo a Dios. Hizo crecer en mí esa esperanza que verdaderamente Dios llamó a mi esposo, que verdaderamente Dios se le reveló a su vida, que Dios lo escogió. Por eso, amados, yo tengo que, como esposa de reverendo Rafael Torres Ortega, darle gracias a Dios. Gracias a mi Dios porque llamó a mi esposo. Gracias a mi Dios porque mi esposo es un verdadero cristiano. Y yo siempre digo, el día que yo me enferme, quien puede orar por mí es Rafael Torres Ortega, porque él me ha dado testimonio de siervo de Dios. Hoy, quién sabe, al final de su carrera, ha dedicado su vida a Dios, a su esposa y a su familia. Una de las grandes preocupaciones que comencé a experimentar fue el bautismo en el Espíritu Santo. Esto produjo unas inquietudes y a la vez curiosidad cuando yo comencé a oír a las personas, a los hermanos, hablar en otras lenguas, y yo pedí consejo y le pregunté a una maravillosa y extraordinaria mujer que mora con el Señor qué era aquello y que me lo explicara. Y que dónde se podía aprender si es que había que aprender, y dónde copiar si había que copiar. Ella me enseñó a través del libro de los Hechos y me dijo que no, que ni se aprendía ni se copiaba, sino que comenzara a orar para que Dios me bautizara en Espíritu Santo y fuego. Y recuerdo que una escuela dominical logré alcanzar mi meta. Dios en su infinita misericordia me bautizó en Espíritu Santo y fuego hasta el día de hoy. O sea que yo soy testigo de que Dios salva, sana, bautiza en Espíritu Santo y fuego y vuelve otra vez. Si no hubiese sido por ese bautismo de fuego, ese bautismo en Espíritu Santo, quizás no hubiese tenido la fuerza, la capacidad y la sabiduría para aguantar, para poder ver la justa perspectiva divina y la proyección grande de Dios para este ministerio. Poco a poco la puerta se fue abriendo y poco a poco la visión fue manifestándose, y todo lo que Dios me dijo que iba a hacer, todo lo ha hecho hasta ahora. La iglesia de la calle Comerío comenzó a crecer de una manera sobrenatural. Tuvimos 2 escuelas dominicales, luego el crecimiento llevó a 2 cultos mayores los domingos. Entonces Dios me habló de una tierra grande. Me dijo, te voy a dar una tierra grande para que levantes un templo para 5,000 personas y otras cosas que te voy a revelar. Amados, un día empezamos a buscar esa tierra y Dios nos llevó al lugar donde actualmente está la Iglesia de Cristo Defensores de la Fe, con un edificio que acomoda 5,000 personas y un sinnúmero de docenas de salones para instruir bíblicamente al pueblo. Levantamos una academia privada perteneciente a la iglesia. También Dios nos lo declaró. Y sobre todas las cosas, amados, la telecadena SN. Recuerdo que yo vine de California y me enfermé. Lastimosamente experimenté una pulmonía en California
Y cuando regresé a Puerto Rico fui ingresado en un hospital. Al salir del hospital, Dios me dijo, te voy a entregar una llave grande. Lo menos que me podía imaginar era que esa llave sería la telecadena SN, comenzando por el canal 64 y terminando con el canal 42. Estando yo en la República de México con el grupo de avivamiento, porque he tenido la oportunidad de viajar por ellos por 18 países, Centro, Suramérica, el Caribe, los Estados Unidos de Norteamérica, porque Dios me ha permitido llegar a muchos lugares. Estando yo en ese lugar, Dios me permitió ir a la República de México. Allí tuve una experiencia sumamente hermosa. Lo menos que yo creía era poder llegar a la radio y poder utilizar la televisión secular para proclamar el Evangelio, la experiencia maravillosa de la salvación, la hermosura, la grandeza y el poder del Evangelio de Jesucristo. Recuerdo que tuve la oportunidad de que la emisora Radio Redentor abriese sus micrófonos para llevar a cabo el programa Encuentro que por 20 años hemos estado compartiendo con la primera emisora cristiana del pueblo de Puerto Rico. De 7 a 8 de la mañana, un espacio diario de lunes a viernes por casi 20 años, honrando este compromiso, enfermo, quebrantado, con frío, con calor, y no importa el sacrificio que se hace, todavía estamos ocupando esta mesa de trabajo para beneficio de miles y miles de personas. Una vez Dios, cuando me dijo, te voy a entregar una llave para que te prediques el Evangelio, estando yo en México, cumpliéndose lo que Dios me dijo allí, te voy a llevar a la radio, te voy a llevar a la televisión y vas a escribir un libro para mí, donde tú vas a narrar, no un libro de teología, sino el cúmulo de experiencias personalísimas que yo he tenido contigo y tú conmigo. Eso es un desarrollo y un plan que está en embrión, pero esperamos pronto hacerlo una hermosa realidad, principalmente para beneficio de aquellos jóvenes que desean un ministerio dirigido y apoyado por el Santo y Divino Espíritu de Dios. Todo lo que Dios me dijo en México, estando yo en voz audible, me habló a mí, me dijo, vas a ir a la radio, vas a ir a la televisión y vas a escribir un libro para mí. Cuando regresé de México, fui a Radio Redentor, me enviaron a buscar, estoy allí después de casi 20 años. Entré a la televisión, a la televisión secular. El canal 11, el antiguo canal 11, me abrió las puertas. Fui el primer abogado de filo pentecostal, donde se me vendió un tiempo. Comenzamos con media hora y luego 1 hora. Causó un impacto terrible en Puerto Rico, de 12 a 1 de la tarde, todos los sábados, en vivo, en dicha emisora, por un sinnúmero de años. Posteriormente pasamos al antiguo Canal 7 y luego Dios trae a la luz y a la realidad el Canal 64, posteriormente el Canal 42 y pronto el Canal 34. Estamos bregando con un Dios real, que cuando habla no puede mentir, como no mintió cuando nos prometió la tierra grande de 40,000 metros cuadrados donde estamos ubicados actualmente. Todo lo que Dios ha hecho, se ha hecho según las directrices divinas. Si pudiésemos contar el trabajo, la dedicación, el compromiso. Recuerdo que cuando este terreno fue a comprarse, pedían $850,000 por el terreno, 40,000 metros de tierra. Recuerdo que Dios me dijo, porque no querían darlo en ese precio, el Señor me dijo, quiero que llames a la iglesia a 40 días
de ayuno y de oración. Y comenzamos a hacerlo para que Dios rompiera la cadena. A los 38 días, Dios habló y dijo: compren el terreno por $535,000 y digan al que vende que ese es el precio que yo he estipulado. Y aunque todo es mío, el mundo, la tierra, su plenitud, los que moramos, todo es de Él, dijo: yo compro, dile que yo compro, el Dios de los cielos y de la tierra, ese lugar, porque lo voy a hacer territorio mío. Hablamos con la persona vendedora, y yo recuerdo, amados, que nos dio el terreno por esa suma de dinero. Si le pagábamos, si la memoria no es infiel, en 3 meses. Yo me comprometí porque Dios había dicho que sí, a pesar de que no teníamos el dinero. Dimos de pronto una cantidad muy pequeña. Cuando salí de la oficina de los abogados firmando la escritura pública de compra-venta, cuando me monté en mi automóvil y le dije: Señor, tú fuiste el que me dijiste que adquiriera esta propiedad. ¿De dónde voy a sacar 490 y algo de $1,000 en 90 días? Amados, por eso le hablé de la necesidad del bautismo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos dirige, es el rector, es el que nos guarda, es el que nos protege. Es maravilloso cuando nosotros actuamos en la perfecta voluntad de Dios. Cuando me siento en mi automóvil y le dije así al Señor: ¿de dónde voy a sacar el dinero? En 90 días voy a perder lo que dimos y nos vamos a quedar sin la tierra. El Señor me habló y me dijo: retírate 3 días con los oficiales de la iglesia en ayuno y en oración, y yo te voy a hablar, te voy a decir dónde está el dinero. Nos fuimos a Vega Baja, a una casa de playa que me la prestó un médico a quien nosotros amamos mucho, y allí nos fuimos. En el segundo día Dios me habló y me dijo: el dinero está en la iglesia. Le dije: ¿dónde, Señor? Mis hijos lo tienen. Pídelo. Dile que le presten a Dios, porque Dios devuelve el 100 por 1. Fue sábado. El domingo iba a regresar a la iglesia. Dios me dio un mensaje para la iglesia basado en el libro del profeta Ageo. Cuando iba a regresar y me senté en el asiento delantero de mi automóvil, vuelve Dios y me habla y me dice: el primero que tienes que contribuir eres tú. Quiero que me des $25,000. Ese dinero, parte de ese dinero, lo tenía yo guardado para educar a mis hijos, por cuanto ya había abandonado la profesión, y educar hijos con $25 o $25,000 no es suficiente. Pero obedecí la voz de Dios. Me comuniqué con mi esposa del lugar donde estaba. Ella también estaba orando. Y le dije de lo que yo había recibido de parte de Dios, de dar el dinero que teníamos guardado para los estudios de nuestros hijos. Y ella no tuvo problemas de ninguna naturaleza. Recuerdo que esa noche, cuando vine al templo y prediqué el mensaje de Ageo, no se me puede olvidar cuando el Señor me dijo: basta, no hables más. Y me detuve. Me dijo: solicita. Esa noche levantamos en promesas que fueron honradas inmediatamente $250,000, tal y como Dios lo había dicho. Y antes de terminar el tiempo de los 3 meses, habíamos saldado el terreno. Quedó completamente libre, porque Dios lo había dicho, y Dios no puede mentir.
Yo tengo que decir con modestia, sin jactancia, que Dios nos ha bendecido. Tengo que testificar que mi esposa y yo somos gente muy feliz, a pesar del trabajo, la dedicación, la enorme responsabilidad, pero hemos sido felices. Le he dado toda mi vida a Dios. Soy esposo de una sola mujer, tengo 5 hermosos hijos y mi vida completamente pertenece a Dios. Me he dedicado a la proclamación del Evangelio, la verdad de Dios. Amo esta tierra con toda la fuerza de mi alma. Jamás yo me iré de Puerto Rico, pase lo que pase. De Puerto Rico al cielo, a la eternidad. Nunca he rehusado hablar la verdad a este país que amo y que lo llevo en mi corazón. La telecadena que se ha levantado ha sido un trabajo terrible, no ha sido fácil. Créame que no es fácil. ¿Cuántas veces ha surcado por mi mente dejarlo todo? Porque la carga ha sido demasiado pesada. ¿Cuántas veces hemos pasado largas vigilias? ¿Cuántas veces he llorado como un niño en la presencia de mi Dios? ¿Cuántas veces le he dicho, pero ¿por qué tú pusiste una carga tan grande sobre mí? ¿Cuántas veces he despertado en la noche y oigo a mi esposa gritando? ¿Cuántas veces no hemos tenido ni tan siquiera dinero para pagar el consumo de la energía eléctrica? Ha sido duro. Hemos sentido a veces el desprecio, la persecución brutal, la murmuración, la palabra indolente, la palabra hiriente, la infidelidad. ¿Cuántas veces hemos sentido que la cruz pesa demasiado? Pero también cuántas veces hemos sentido que se alarga la mano tierna y compasiva. Vivimos una vida irreversible porque no vamos a regresar atrás. La única esperanza que tenemos es que pronto los cielos se van a abrir y el deseado de todas las naciones vendrá. ¿Cuántas veces hemos palpado en carne propia la amargura? ¿Cuántas veces hemos bebido de la copa llena de hiel, de dolor y de angustia? Porque ser cristiano no es fácil y envolverse en un ministerio como este es duro, pero produce gozo y produce placer. Estas palabras que yo le he llegado o le he llevado ante su consideración no es el todo. Simple y llanamente, el pastor Torres Ortega, Dios lo programó para obedecer a Dios. Lo programó para hacer simplemente lo que Dios le dijo que hiciera. Permita el Todopoderoso Dios que aquellos que anhelan ministerio y aquellos que saben el valor de un ministerio puedan comprender el porqué de nuestro esfuerzo. No buscamos aplausos, ni gloria humana, ni reconocimiento. No me interesa nada que no sea llevar a este pueblo un evangelio puro, sano, santo, y proyectar una imagen cristalina y transparente que sé que muchos no lo van a poder entender y que jamás no lo van a entender. Sin embargo, recibir de parte de Dios el apoyo y el respaldo, comprometiéndome yo con Él, vivir una vida de buen testimonio, transparente, cristalina, honesta, es nuestra meta. Y no puedo terminar este programa sin darle gracias a Dios
por haberme llamado de las tinieblas a la luz. No me pesa haber abandonado el ejercicio de mi profesión, aunque sí tengo que admitir que a veces ha provocado en el pasado nostalgia. No puedo terminar sin orar por ti, para que puedas comprender que no hay nada más hermoso sobre la faz de la tierra que ser cristiano, servidor de Cristo, y que no hay nada comparable con ser ministro del Evangelio. Que nos ayude Dios vivir el final de nuestros días como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos y que trazamos bien la palabra de verdad. Y todo lo que yo anhelo de Dios es poder decir antes de partir de la tierra de los vivientes: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me espera la corona incorruptible de la vida, que no solamente me la dará a mí el Dios y juez justo en aquel día, sino gente como tú, maravillosa y buena, que siempre ha estado con nosotros, nos ha respaldado y nos ha apoyado. Finalizo esta experiencia que deseo compartir con usted y que espero que usted la pueda distribuir a otros. Parte de las tantas y tantas cosas que Dios ha hecho en mi vida por 35 años. Y finalizo orando por ti, para que Dios te salve, te perdone, te fortalezca y hasta el fin, en la lucha hasta el fin, sin volver atrás. Señor, te doy gracias por el privilegio que tú me has concedido de compartir ideas, algunas de las muchas experiencias que he tenido contigo. No puedo narrarlas todas por el asunto del tiempo, pero los elementos que hemos mostrado a este pueblo que conforman nuestro testimonio y nuestra comunión contigo son suficientes para que el pueblo pueda entender en parte, y tú, con la ayuda del Espíritu Santo, le vas a decir y vas a testificar quiénes somos, qué estamos haciendo y qué opinión tienes tú de lo que hemos hecho, de quiénes somos, porque nadie como tú nos conoces. Ahora yo te presento este montón de gente, hogares enteros, familias, amigos que nos están viendo en sus hogares y que nos han recibido en el hogar. Te pido salud, salvación, perdón y sobre todo un compromiso contigo, fiel a ti hasta la muerte. Te lo imploro desde lo más profundo de mi corazón. Permite que por el Espíritu seamos colocados en lo más profundo del corazón de este pueblo. Señor, y si en algo te hemos fallado a ti y al pueblo, te pedimos que tú nos perdones. Permítenos sentir el amor de este pueblo hacia este ministerio y sobre todo a ti, Rey mío y Dios mío. Bendice todo lo que tú has hecho y bendice todo el ministerio y toda la iglesia de Cristo en esta isla hermosa. Y a nuestros amigos, si están lejos de ti, hazlos cercano, que te conozcan a ti, al solo y único Dios verdadero, por Cristo el Señor. Amén.